Huevos de Halloween. En Halloween todo es extraño. De todas las noches del año no hay otra que se le compare, pues en esa fecha ocurren sucesos tan extraordinarios como aterradores, donde nada tiene sentido. Déjenme compartirles la historia de algo que me ocurrió una noche de Halloween. Cuando era adolescente, vivía con mi madre en un coto privado en Las Cañadas, Zapopan, Jalisco. En aquel lugar, era costumbre cada año salir a pedir dulces. Sin embargo, mi madre nunca nos dejaba salir del coto, pues como vivimos muy cercanos al bosque, le daba miedo que algo ocurriera. Aquel año andaban de visita unos primos de Querétaro, que me contaron salían en Halloween a hacer travesuras. Lo que más les gustaba hacer era buscar algún puente desde donde pudieran arrojar huevos. De hecho, nos preguntaron aquel día a mi hermana y a mí en dónde podían ir a arrojar huevos. Cuando eres joven, todo se te hace fácil y no mides las consecuencias, así que accedimos a sus propuestas. Para disimular, nos pusimos los disfraces y salimos a dar la ronda dentro del coto. Una vez que tuvimos oportunidad, fuimos a recoger unos huevos que escondieron mis primos en el patio. Los colocamos dentro de los costales donde guardábamos los dulces y salimos del coto por uno de los orificios encargados de drenar el agua de lluvia. No fue difícil escabullirnos. Ese año, el número de niños en la calle era mayor al que llegué a presenciar en años anteriores. Aprovechamos esto para escondernos del guardia. Aunque si hubo una persona que nos vio escapar, era un vecino que vivía frente a mi casa. Era un hombre solitario que siempre me pareció un poco hostil y no tenía mucha comunicación con mi mamá. Así que no me preocupaba que en ese momento nos echara de cabeza. Salimos justo a un lado de la carretera principal y al otro lado estaba un riachuelo que desembocaba en un pequeño bosque. Era allí donde nuestra madre nos prohibía ir, pues se contaba en el coto que antes de que llegáramos nosotros a vivir allí, se desaparecieron unos niños que eran gemelos. Algunos vecinos aseguraban que jamás los encontraron. Otros alegaban que sí, que vieron los cadáveres boca arriba en un lodazal muy dentro del bosque. Mis primos me preguntaron hacia dónde ir para arrojar los huevos, a lo que les dije que tendríamos que caminar un largo tramo. Uno de ellos empezó a reclamarme por no decirles que estábamos lejos, y a modo de burla me estrelló un huevo en la cabeza. Una de sus hermanas intentó tranquilizarlos. Pasaba todo esto cuando vimos un camión dar vuelta al final de la calle. Era uno de esos transportes de personal que llevan a personas a trabajar a las fábricas. Mis primos mayores se emocionaron muchísimo, nos indicaron escondernos en unos arbustos y desde allí que lanzáramos huevos entre todos contra el camión. Según ellos, era imposible que nos lograran ver. Todo ocurrió tan rápido que no sabría decir si el camión se detuvo al recibir los huevazos o se detuvo antes. Y nosotros, de manera estúpida, bombardeamos la puerta, pero cuando menos lo esperé, la puerta del autobús se abrió y salió a la carretera un hombre gordo gritando groserías. Traía un tubo en la mano. Todos nos asustamos y corrimos como locos en dirección al riachuelo. Mi hermana y yo, que éramos las más chicas, quedamos atrás. Escuchábamos las pisadas del chofer que nos perseguía. Ya después de un rato lo perdimos. Nos paramos y miramos hacia atrás. Vimos cómo regresaba caminando, gritando maldiciones. Segundos después, recobramos el aire. Nos dimos cuenta que ya empezaba a oscurecer. Mi hermana y yo sentimos mucho miedo, no solo de estar en el bosque en la oscuridad, sino la regañada que nos esperaba con mi mamá. Mi hermana empezó a llorar y uno de mis primos le gritó que se callara, que solo era cuestión de regresar por donde veníamos. Sin embargo, comenzamos a caminar largo rato sin llegar a ver ninguna calle. Mis demás primas empezaron a llorar. Por aquel entonces no se usaban los celulares. Volvimos a caminar una y otra vez, pero siempre llegábamos a un mismo lugar, a un árbol muy frondoso. Era muy extraño,
pues aun cuando seguíamos el río, tanto a un lado como para otro, siempre terminábamos por llegar al mismo lugar. Uno de mis primos encendió un cigarro. Mientras lo fumaba, se quedó mirando a lo lejos, dándonos la espalda. De un momento a otro, se giró a nosotros y nos dijo que veía un foco a lo lejos, así que nos indicó que lo siguiéramos. Llegamos hasta la luz, que era un foco colgando de un muro a espaldas de un coto privado. Mi hermana y yo nos sentimos aliviadas de ver casas. Ya no sería tan difícil dar con la calle. Uno de mis primos dijo haber encontrado algo junto al muro. Todos nos acercamos a ver qué era. Se trataba de una canasta llena de huevos color marrón. Mis primos mayores me indicaron que los cargara. No podía entender cómo aún después de habernos perdido, aún sentían ganas de andar haciendo travesuras. En fin, terminé por llevarlos. Creí que estábamos cerca de terminar aquella aventura. Sin embargo, al seguir caminando siguiendo el muro, me di cuenta que estábamos yendo en dirección contraria a la del coto en el que vivíamos. Peor aún, volvimos a salir a una arboleda. Mi hermana no dejaba de llorar. Yo dejé el costal de los huevos en el piso y la abracé. Mis demás primas lloraron. De pronto, uno de ellos gritó que escuchó algo detrás de la arboleda. Todos nos hicimos para atrás, juntándonos de espaldas. El mayor de mis primos encendió su encendedor. Entonces vimos frente a nosotros el rostro de una mujer horrible. No encontraría palabras para describirla, aparte de que la vi solo unos segundos, pues todos gritamos y corrimos. Para mi mala suerte, me tropecé sobre el costal de huevos y entre lágrimas vi cómo los huevos eclosionaban. Fuera lo que fuera que salía de esos cascarones, no eran pollos, pues producían un sonido horripilante. Era como si un niño pequeño llorara. Intenté ponerme de pie, cuando sentí como una garra se aferró a mi pierna. La desesperación me dominó, comencé a gritar hasta hacerme daño en la garganta. Uno de mis primos regresó y me levantó. Corrimos un largo tramo, y cada cierto tiempo nos deteníamos, pues escuchábamos risas y murmullos en la oscuridad. Era como si esa extraña mujer nos acechara. Nos detuvimos cerca del riachuelo. Uno de mis primos nos dijo que miráramos. En una mano sostenía prendido su encendedor y en la otra uno de los huevos que yo había dejado atrás. Vimos cómo en su palma se retorcía una pequeña criatura asquerosa. No era nada parecido a un pollo. Nos miraba directamente mientras su cuerpo se retorcía. Mi primo dejó caer aquella cosa monstruosa, mientras que una de mis primas gritaba que una bruja estaba frente a nosotros. No recuerdo mucho más allá, solo que cuando menos esperamos, varios adultos nos encontraron, todos traían linternas, y todos ellos estaban encabezados por el vecino que nos había visto salir. Nos encontraron. Vieron también a la bruja, a quien iluminaron con sus lámparas. Desgraciadamente, la imagen de esa mujer, tal como apareció, también desapareció. No pasó lo mismo con los huevos, pues cuando le mencionamos a los adultos sobre ello, alumbraron allá por donde mi primo había dejado caer uno de ellos, y aunque la pequeña criatura ya no hacía sonidos, seguía allí, asquerosa y horripilante. Ya sabrán la regañada que nos pusieron. Yo pasé varias noches sin lograr dormir bien. Tenía pesadillas con lo que vivimos. Con el tiempo, yo me fui a vivir con mi padre a Hermosillo, Sonora. Allá le conté mi historia a una tía, quien me dijo que nos salvamos por poco, pues las brujas suelen robarse a los niños para alimentarse de su energía vital. Y son más peligrosas en esos días de energía, como el Halloween o el Día de Muertos. He visitado a mi madre un par de ocasiones ahora que soy adulta. De repente, ha salido a colación la plática sobre aquella vez que vimos a esa bruja. Como hoy en día ya está todo urbanizado, y lo que era bosque se redujo como una cuarta parte del tamaño de lo que era. Le pregunté a ella que si no había vuelto a pasar algo extraño en aquella zona.
Ella me contestó que cuando las constructoras de los nuevos fraccionamientos estuvieron excavando, sacaron un par de cosas interesantes. Primero, los restos de 5 niños más, acompañados de objetos utilizados en brujería. ¿Quién sabe qué nos pudo haber pasado aquella vez si no hubieran llegado mi madre y los demás vecinos? Yo, por mi parte, no dejo salir a mis hijos a pedir dulces. Invocaciones accidentales. Hoy deseo compartirles un relato que me ocurrió hace apenas unos años. Soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí en mi tierra, la mayoría trabajamos en fábricas, o como le decimos acá, maquilas. Las jornadas son algo pesadas, mas no por eso nos dejamos llevar por la rutina, por lo que hemos formado tradiciones. Siempre que es noche de brujas, nos reunimos algunos compañeros para compartir historias de fantasmas. En un principio lo hacíamos en la misma fábrica, pues casi siempre esta fecha caía en día laboral, pero en una ocasión nos tocó que cayera en domingo, día en que descansamos todos los que pertenecemos al área de manufactura, y pensamos que sería buena idea reunirnos en la casa de alguno. Una amiga sugirió reunirnos en una casa de su padre que estaba abandonada, pues esto le daría mejor escenario a nuestras historias. A todos les pareció buena idea, así que quedamos en reunirnos allí. La casa se encontraba en el centro. Es de esos lugares por los que bien puedes pasar toda tu vida frente a ellos sin notarlos. Una casa común y corriente. De hecho, si no me hubieran dicho que se encontraba abandonada, ni cuenta me daba, pues aunque estaba un poco despintada, la fachada se veía igual que el resto de casas por la avenida. Entramos antes de que anocheciera. La entrada principal conducía directo hacia unas escaleras. Según me contó mi amiga, su padre había vendido la planta baja para pagar un adeudo de impuestos. Subimos las escaleras y encontramos la casa toda sucia. Tal y como esperaría encontrarse una casa abandonada, llena de telarañas, con los muros carcomidos por la humedad. Me sorprendió bastante el tamaño de la casa, pues desde afuera no se veía tan grande. Eran muchas las habitaciones, las cuales tenían solo unas cortinas rotas por puertas. De hecho, solo 2 habitaciones contaban con puerta, y fue en una de estas donde nos reunimos a contar las historias. Todos le preguntaron a la compañera que puso la casa si acaso asustaban en el lugar. Ella nos respondió que no, que jamás había escuchado a su padre o a los vecinos hablar acerca de aparecidos o cosas así. Aunque afirmara esto mi compañera, los demás seguían cuestionando acerca del por qué se abandonó la casa. Según ella, fue mala administración por parte de su padre, pues a pesar de que vendió la planta baja, no le ajustó el dinero para pagar el impuesto y prefirió dejarla así. Yo la verdad, a un principio, no sentí ninguna vibra negativa en la casa. Soy propenso a ver entes de vez en cuando, pero la casa se veía muy limpia en este aspecto. Éramos 7 personas y entre todos limpiamos la habitación donde pasaríamos la noche. Habíamos acordado en quedarnos a dormir allí, así que la mayoría llevaron bolsas para dormir. Para crear una atmósfera de más misterio, encendimos algunas veladoras y las colocamos en círculo frente a nosotros. Una de las chicas pintó con ayuda de un carbón un extraño símbolo en medio del cuarto. Era una especie de estrella con una media luna en la punta. Nos explicó que cuando llegara su turno nos diría el significado de su dibujo. Transcurrió la noche. Como requisito para contar el relato, era necesario tomar una lámpara de aceite que habíamos llevado. Escuchamos historias de aparecidos, la típica historia de la niña que aparece en la fábrica, la historia del perro negro que se transforma en diablo. Yo les platiqué sobre una ocasión en que vi una bruja en un paseo que hice a Hidalgo. Llegó el turno de tomar la lámpara a la chica que colocó el símbolo. Antes de relatar la historia,
Dijo una oración en un idioma extraño mientras realizaba ciertos movimientos con las manos. Era como si sus dedos formaran símbolos. Como cosa de no creer, se metió un ventarrón que apagó las veladoras. Todos nos quedamos viendo extrañados. Volvimos a encender las veladoras y comenzamos a hacer bromas. Ya saben, lo típico que uno hace cuando siente miedo. Prosiguió la compañera con su relato. Desgraciadamente, continuamos presenciando extraños fenómenos. Por ejemplo, en una pausa que hizo en su relato, escuchamos en otro cuarto el sonido de un susurro. Esto nos asustó a todos y empezamos a preguntarle a la chica que puso la casa si había traído a alguien que nos asustara. Ella contestó que estaba tan sorprendida como nosotros y después nos invitó a asomarnos para ver si no había nadie, cosa que hicimos de inmediato. Abrimos la puerta con facilidad, pues no tenía ni cerradura. Alumbramos con nuestros celulares el cuarto. Dentro no vimos nada. Estaba todo lleno de polvo. Si alguien hubiera estado allí, lo hubiéramos notado en el piso, ya que estaba muy sucio y cualquier huella se notaría. Regresamos a la habitación y proseguimos con una segunda ronda de cuentos, pese a que algunos querían que cambiáramos de tema por los sucesos que acabábamos de experimentar. Pasaron unas cuantas horas antes de que volviéramos a escuchar algo extraño. Fue precisamente en una de mis historias. Comenzamos a escuchar primero como si alguien corriera en el pasillo, después como si arañaran las paredes. Era un sonido fuerte, demasiado notable. De nuevo salimos al pasillo y no vimos nada. Y de pronto golpearon a la puerta con fuerza. Esto ocasionó que todos brincáramos del susto, pero una vez que notamos que solo se trataba que llamaban a la puerta, nos relajamos. Un compañero bajó a abrir. Solo eran niños disfrazados que pedían dulces. Como no les dimos nada, apenas cerramos la puerta, escuchamos que arrojaron algo. Más tarde nos dimos cuenta que estos eran huevos podridos. Volvimos a la habitación. Entonces notamos que todas las veladoras se encontraban tiradas y dando vueltas por el piso. El movimiento no era natural. No es como cuando algo cae al piso y rueda, sino que giraba por cuenta propia. Nadie se animaba a agacharse y pararlas. Sentíamos miedo, sobre todo porque a pesar de que giraban y rodaban, la llama dentro de ellas no se apagaba. Yo me armé de valor y tomé un par de veladoras. Lo mismo hizo la compañera que puso la casa. Apenas teníamos las veladoras en las manos. Se apagaron sin ayuda del viento. Esto nos hizo soltar los vasos que se terminaron quebrando en el piso. Encendimos la lámpara de aceite y todos encendieron las lámparas de sus celulares. Apenas iluminó el cuarto cuando una de las compañeras gritó. Después nos indicó que miráramos en dirección a la puerta. Todos apuntamos con las lámparas de los celulares. Entonces vimos a una anciana con hábito color rojo. No alcanzamos a ver bien su rostro, pero con el simple hecho de ver esa silueta que no tenía razón de estar allí, todos nos juntamos. Muchas de las compañeras se abrazaron de mí. Yo estaba igual de aterrado que ellas, pero intentaba hacerme el valiente y no mostrar miedo. Empezamos a hacer oraciones con la intención de neutralizar a ese ente. Desgraciadamente, las oraciones no parecían causar efecto. La bruja seguía allí sin moverse. De un momento a otro, vimos como una de sus manos se aferraba al muro de la puerta. Su mano parecía más una garra, pero esto parecía más una garra que mano. Se movía lentamente. Vimos cómo entraba a la habitación, y cuando estuvo a unos centímetros de nosotros, se esfumó. Como locos, todos corrimos fuera de la casa. Terminamos en un local de comida de esos que abren las 24 horas del día. Allí, todos comenzaron a echarle la culpa de la aparición a la muchacha y exigían una explicación del símbolo que dibujó, al igual que las palabras que pronunció en ese extraño lenguaje. Ella se limitó a decirnos que todo eso lo sacó de internet,
que nunca pensó en las consecuencias que provocaría. Esa vez salimos tan a la carrera que incluso varios olvidaron sus cosas y ya nadie se animaba a regresar. Pero acordamos regresar 3 personas a recoger todo al día siguiente por la tarde. Regresaríamos un compañero, la dueña de la casa y yo. Llegamos a plena luz del día con la esperanza de que no presenciáramos nada, y aunque en un principio así fue, teníamos la sensación de ser observados. Aparte de que todos nos sentíamos muy pesados. Cuando entramos a la habitación donde estaban las cosas, notamos que el símbolo dibujado en medio del cuarto tenía por encima del gis algo parecido a sangre coagulada. No nos tardamos en tomar las cosas, pues a partir de ese momento volvimos a presenciar fenómenos extraños. Cualquier objeto en el piso se movía solo y la puerta se azotaba. Yo fui el primero en salir, por lo que ya no alcancé a ver a la bruja. Pero mi amigo y mi amiga dijeron que la vieron asomándose en otra habitación. Con el tiempo, me enteré que el papá de mi compañera perdió la propiedad por adeudo de impuestos. Yo he pasado frente al domicilio en un par de ocasiones. Noté que abrieron oficinas. No puedo dejar de pensar en lo que sufrirían los nuevos propietarios. Incluso, a veces me he sentido tentado a llegar a advertirles sobre aquella bruja que invocamos una noche de Halloween. Campanillas. Algunos años atrás viví en Canadá. Aproveché un programa que daba trabajo a jardineros en Columbia Británica. Desgraciadamente, el programa estaba lejos de ser lo que yo esperaba. Estuve a punto de regresarme a México, cuando mi suerte cambió de repente. Conocí a uno de los contratistas, quien me ofreció cuidar una de sus casas, pues él y su pareja viajarían a Europa. No pude negarme, pues la paga era mucho mayor de lo que me ofrecía la empresa. Además, desde que había llegado a Canadá, me alojaron en una casa con 20 personas. Así que la idea de estar solo en una casa era muy tentadora. Mi trabajo consistía en mantener la casa limpia, el césped bien podado, y también me dieron un par de indicaciones que me resultaron un poco extrañas. La primera era mantener unas tijeras abiertas sobre la puerta delantera y trasera. La segunda consistía en jamás abrir la puerta después de las 3 de la mañana, ni siquiera si alguien pedía auxilio. En aquella comunidad, el Halloween es todo un evento. Parece que las personas compiten por tener la fachada mejor adornada de todo el barrio, y para mis empleadores no era excepción. Pues durante una tarde que me encontraba arreglando el jardín frontal, llegó una empresa de paquetería a dejarme unas cuantas cajas llenas de material para adornar. El dueño de la casa me llamó y me pidió que adornara la entrada. Antes de colgar, me pidió que no olvidara colocar las tijeras. Aunque me esforcé muchísimo, no terminé de adornar toda la fachada. Afortunadamente, faltaban un par de días para Halloween, así que no quise sentirme presionado. La primera noche, quise seguir todas las indicaciones por más absurdas que me parecieran, así que me cercioré de que las puertas contaran con sus tijeras. Solo las de la puerta trasera se encontraban medio cerradas. Las acomodé y me fui a mi habitación. Acomodé la almohada sin ver y sentí un pinchazo en los dedos. Rápidamente la levanté y vi que allí también habían colocado tijeras. No entendía la obsesión de los dueños de la casa con las tijeras. Las retiré, dejando caer unas pequeñas gotas de sangre sobre la cama. Y ahora tendría que lavar las sábanas, si no quedarían manchadas. Después de unas horas, me despertó el timbre de la puerta. Revisé un reloj de la pared que estaba en la habitación. Eran las 3 de la madrugada. Olvidando las indicaciones, me encaminé a la puerta. Luego me asomé por la mirilla, pero no vi a nadie. Mientras seguía con el ojo pegado a la puerta, el timbre volvió a sonar, ocasionando que me golpeara la frente contra la puerta. Entonces recordé las indicaciones. No abrir después de las 3 de la madrugada.
Regresé a mi cama. De pronto, el teléfono comenzó a sonar. Levanté el auricular y me contestó el dueño de la casa. Quería saber qué tal me estaba yendo. Por un segundo pensé en contarle que acababan de timbrar, pero decidí no hacerlo. Enseguida me dijo que le daba gusto. Después me explicó que poco a poco me acostumbraría al trabajo. Y antes de colgar, me recordó que no debía abrir después de las 3 de la madrugada. Me fui a la cama, intentando imaginar el motivo por el cual no debía abrir. Quizás era una forma de probar mi obediencia. Me costó un poco de trabajo volver a dormir. Incluso tuve que encender el televisor y buscar algún documental que lograra arrullarme. Después de un rato, me desperté escuchando un extraño sonido de campanilla sobre mi cabeza. Me levanté exaltado, vi el reloj. Pasaban de las 11 de la mañana. Ya era muy tarde para mi trabajo. Preparé algo de café y después comencé a realizar el aseo de la casa. Mientras trapeaba los pisos, noté que las tijeras de la puerta de entrada se encontraban cerradas. Las volví a abrir, aunque me parecía algo estúpido. Enseguida abrí la puerta para ponerme a barrer la entrada. Entonces noté que sobre el piso, en el pórtico, estaban 2 enormes manchas de cera de veladora y algunas agujas. Me puse a limpiarlo. Pensé que eso era una broma llevada a cabo por algunos muchachos de la zona. Después de limpiar la entrada, me dispuse a seguir adornando la fachada. Cuando terminé, me fui caminando para mirar cómo todo el vecindario estaba bien adornado con calabazas, calaveras, vampiros. Algunos incluso pusieron todo un cementerio zombie en los jardines frente a sus casas. De regreso en la casa, antes de continuar con el jardín trasero, me dirigí a la cocina, me serví un vaso de agua y justo cuando regresaba el vaso al fregadero, volví a escuchar un sonido como de campanillas o cascabeles. Puse mucha atención para intentar ubicar de dónde provenía el extraño sonido. Una vez que lo localicé, me dispuse a seguirlo. Eso me llevó hasta una de las habitaciones cerradas. Como no tenía restricciones de entrar a cualquier habitación, de hecho, se me había pedido limpiarlas todas. Abrí la puerta, pero en cuanto entré, el sonido desapareció. Dejé de lado este suceso y regresé al trabajo. Arreglando el jardín, encontré algo que me dio miedo. Eran alrededor de 12 ratas muertas enredadas una con otra de la cola. Sus cadáveres formaban un círculo perfecto. Era algo repugnante. También noté que llevaban cascabeles enredados en la cola. Me deshice de inmediato de ellas. Pensé que el sonido de campanillas era ocasionado por el movimiento de las ratas. En la noche me puse a investigar en internet sobre aquello que acababa de encontrar. Lo primero que leí es que a ese fenómeno se le conocía como el rey rata, y aunque en algunos sitios no le adjudicaban un origen sobrenatural, en otros mencionaban que era obra de brujería. Yo en aquel momento no sabía en qué creer, pero al ver esa cosa sentía repugnancia y miedo. Más tarde me recosté en uno de los sillones de la sala de la casa y puse una película vieja de terror en la televisión. No sé ni a qué hora me quedé dormido. Desperté antes de la medianoche, vi que la película se había terminado y ahora daban anuncios de los próximos estrenos. Apagué la televisión y de nuevo escuché el sonido de las campanillas. Esta vez sonaban muy cerca. Encendí las luces y con desagrado observé otra enredadera de ratas. Estaban vivas y caminaban como una sola criatura. Sentí mucho miedo, sin embargo, era mi deber cuidar la casa. Así que salí de la sala y fui a tomar una pala del cobertizo. Y al regresar, desgraciadamente, esta cosa corrió hasta el fregadero y se metió por debajo de la trituradora de basura. Me senté en el sillón y me retorcí de los nervios y del asco. No podía dejar de pensar en esa cosa repugnante. Cómo chillaba, cómo caminaban. Una vez que logré tranquilizarme, me fui a dormir.
De nuevo, tocaron a la puerta a las 3 de la madrugada. Esta vez, al principio no hice caso. Sin embargo, siguieron tocando con insistencia. Escuché los gritos de una mujer pidiendo ayuda en francés. Me acerqué a la puerta para ver de quién se trataba. Allí estaba una mujer muy joven, con un bebé en brazos. Me sentí tentado a abrir la puerta, pero recordé las indicaciones de mis empleadores. Me alejé un poco de la puerta y comenzaron a golpearla. Volví a asomarme, pero esta vez por una de las ventanas junto a la puerta, y la chica con el bebé se había ido. El día de Halloween, recibí una llamada muy temprano. El dueño de la casa me indicó que sacara unos paquetes de dulces que guardaba en la alacena y los colocara en un tazón con forma de cráneo, pues esa noche llegarían muchos niños a pedir dulces. El día pasó volando, y para el atardecer ya desfilaban montones de niños con sus disfraces de superhéroes, vampiros, brujas y una infinidad de personajes. Minutos antes de las 12, volví a llenar el tazón de dulces, lo coloqué sobre una mesita en la entrada de la casa y después cerré la puerta con llave. Preparé algo de café, pues esperaba ver un maratón de películas cortas de terror. Justo cuando empezaba a relajarme sobre el sofá, volví a escuchar ese maldito sonido de campanas. Me puse de pie y vi de nuevo esa aberración de ratas unidas por la cola. Juré que esta vez no se escaparían, así que busqué lo que tuviera más cerca para aplastarlas. Afortunadamente, sobre la chimenea estaba un atizador para la leña. Aplasté un par de ratas, pero esa cosa no se detenía. La perseguí hasta la cocina y allí se escapó corriendo hasta el patio trasero. No recordaba haber abierto la puerta. Desistí en perseguir las ratas en la noche. Mejor regresé a limpiar la sangre en la sala. De nuevo sonó el timbre. Ni siquiera me había dado cuenta de que ya eran las 3 de la mañana. Comencé a sentirme enfadado. Todas las noches era lo mismo. Aún así, me asomé. Vi de nuevo a la hermosa chica con el bebé en brazos. Esta vez me habló en español de forma directa. Sé que estás allí. Solo te pido ayudarme una noche, por favor. Siento frío. Estuve a punto de abrirle la puerta, cuando las ventanas, que eran corredizas, comenzaron a abrirse por sí solas. Noté entonces que las tijeras no se encontraban en la puerta. Casi en cuanto me percaté de ello, comenzaron a golpear la puerta con una fuerza enorme. Era imposible que la chica de afuera pudiera estarlo haciendo. Me volví a asomar y ya no estaba la chica. En su lugar había una anciana con un rostro horrible, y en lugar de llevar al bebé en brazos, cargaba al rey rata que acababa de corretear hasta el patio. Ahora entendía por qué estaban las tijeras en la puerta. Mi abuela solía contarme que era una manera de protegerse de las brujas. Volví a colocar todas las cerraduras en su lugar y corrí a mi habitación en busca de las tijeras debajo de la almohada. Escuchaba que golpeaban con fuerza a la puerta. Me apresuré y coloqué las tijeras abiertas. Luego caminé hasta la entrada del patio trasero para ver si las otras tijeras seguían en su lugar. Estaban tiradas en el piso. Rápidamente las levanté y las coloqué en la puerta, mientras eché un vistazo al patio. Allí estaba esa bruja abrazando al rey rata. Pasé el resto de la noche en vela. Renuncié al día siguiente. Aunque no le quise dar explicaciones al dueño de la casa, sospecho que bien sabe por qué dejé el empleo. El escondite de las brujas. Una noche de brujas salí con algunos amigos. En el lugar donde vivo no es muy común que las personas celebren esta fecha. Sin embargo, muchos chicos solemos hacer travesuras, y durante esa ocasión nos disponíamos a salir con pistolas de gotcha a manchar algunas viviendas abandonadas o autos que se pusieran en nuestro camino. Vivimos en un fraccionamiento en Tlajomulco, Jalisco. Es muy común ver casas abandonadas en este municipio. La noche transcurría sin ningún problema.
Y eso que también manchamos un autobús que iba circulando. Aunque el chofer frenó y se bajó a buscarnos, no nos fue difícil escondernos en una casa abandonada. Seguimos nuestro camino hasta llegar a una casa junto a un muro que protegía el fraccionamiento. La casa se veía abandonada, así que comenzamos a dispararle. Unas de nuestras balas de pintura dieron contra una de las ventanas rompiéndola. Escuchamos gritos y en cuanto menos lo esperamos, un hombre con una pistola en mano salió de la casa, dio un tiro al aire y nos quedamos paralizados. Cuando pudimos reaccionar, corrimos hasta el muro, donde encontramos un desagüe. Como el hombre nos perseguía, decidimos meternos allí. Una vez dentro, corrimos hasta donde desembocaba la tubería y caímos por un pequeño risco. Miramos el camino por donde caíamos. Era imposible regresar por allí mismo. Estaba muy empinado. Varias de nuestras pistolas de pintura se rompieron y teníamos raspaduras muy leves en rodillas y brazos. Ya no escuchamos que el sujeto de la pistola nos siguiera. Miramos en todo el terreno para salir de allí. Tendríamos que caminar muchísimo. Uno de los chicos sugirió que aprovechando la situación, podíamos hacer un poco de exploración, pues aún era muy temprano para regresar a casa. La mayoría estuvo de acuerdo y comenzamos a caminar. Nunca habíamos estado allí. Siempre que salíamos los muchachos y yo, nos íbamos al crucero del tren. A veces jugábamos a subirnos y unos cuantos kilómetros saltábamos, pero esa zona no la conocía. Me imaginaba que sería más interesante explorarla durante el día. Llegamos hasta una zona donde estaban algunos autos abandonados. Los revisamos por dentro y en una guantera encontramos una caja de cigarros. Aún había suficiente para todos, así que los compartimos. Llegamos a un riachuelo con una corriente veloz. Para poder pasar al otro lado, cruzamos por un tubo muy delgado. Yo tuve que pasarlo a gatas, pues me daba miedo caerme. Seguimos caminando por un largo tramo, hasta que vimos una luz sobre el cerro. Esta no era muy alta, así que subimos y encontramos una cueva, donde al parecer vivía alguien allí, pues había una silla, veladoras, algunas cobijas y plumas de algún ave, quizá de gallina. Nos quedamos un rato allí, cuando de pronto apareció un enorme cuervo que comenzó a graznar con fuerza. A todos nos dio miedo ver a esa ave tan cerca, sobre todo porque no mostraba miedo a nuestra presencia. Le dije a uno de los chicos que aún traía una pistola con algunos cartuchos que le disparara. Lo hizo de inmediato, dando justo en el ojo izquierdo del ave, pero después de emitir un fuerte graznido, en lugar de asustarse, se nos echó encima. Todos corrimos fuera de la cueva. Llegamos a un llano y el cuervo dejó de seguirnos. Uno de los chicos lloraba, pues el ave había arañado su brazo. Después nos dijo llorando que mejor buscáramos la manera de volver, pues le ardía mucho la herida. El resto de los chicos opinó lo mismo. Intentamos regresar al sitio por el que habíamos entrado, pero en la noche es difícil orientarse. Y en lugar de regresar al barranco por el que caímos, llegamos a un pastizal. Todos comenzaron a culparme, pues era yo quien venía guiando. Ya molesto, les grité que entonces guiara a alguien más. No nos poníamos de acuerdo cuando notamos unos ruidos dentro del pastizal. Era el sonido como de un chivo. Dos de los chicos y yo nos acercamos para escuchar más cerca. Fue entonces cuando vimos luz dentro del pastizal. Con la esperanza de encontrar alguna persona que pudiera orientarnos, decidimos adentrarnos entre la maleza. Estábamos apenas a unos metros del lugar donde procedía la luz, cuando vimos a tres mujeres de cabello blanco y rostro espantoso. Estaban frente a una fogata, acariciaban a un animal en el piso. Cuando vimos aquella cosa, el pánico se adueñó de nosotros. No existen palabras que pudieran describir aquella abominación. Era una mezcla entre humano y chivo. No tenía pelo, y de su boca salía un aterrador berrido. Mis amigos gritaron. Los gritos atrajeron a estas mujeres,
comenzaron a llamarnos por nuestros nombres. Corrimos fuera de los matorrales hasta encontrarnos con el resto de los chicos. Les dijimos gritando que corrieran. Y así, corrimos de nuevo sin rumbo. Paramos hasta que perdimos todo el aliento. Por fortuna, habíamos llegado hasta una zona donde había luminarias y una calle. Conocía esa zona, era un fraccionamiento apenas en construcción. Si bien nos encontrábamos muy lejos de nuestros hogares, al menos teníamos un camino iluminado al cual seguir. Los dos chicos y yo contamos al resto lo que vimos dentro del matorral, pero nadie nos creyó. De hecho, hasta se empezaron a burlar de nosotros. Mi amigo, el que iba herido por el picotazo del cuervo, ya estaba más tranquilo. Nos pusimos en marcha apenas recobramos el aliento. Cuando dejamos atrás un par de luminarias, escuchamos que alguien nos hablaba. Era una voz extraña. Yo no me animaba a mirar hacia atrás, pero dos de los chicos sí lo hicieron. Ellos dijeron que vieron a una viejita acompañada de una muchacha muy atractiva. Algunos de los chicos se acercaron a ellas, pues decían que pedían ayuda. Yo me quedé debajo de una luminaria. Aunque la chica y la señora no se parecían en nada a las brujas que vimos en el pastizal, me sentía desconfiado. No pasaron ni 2 segundos antes de que regresaran corriendo y gritando. Cuando yo miré hacia donde estaban las mujeres, estas habían desaparecido y en su lugar solo vi volar 2 cuervos enormes. Cuando les pregunté que qué había pasado, nos dijeron que los rostros de las mujeres cambiaron, que sus ojos se volvieron de color negro y hacían sonidos horribles. Yo les reclamé por no habernos creído cuando les contamos que vimos algo parecido en el matorral. Regresamos ya muy tarde a nuestras casas. Llegamos primero a la casa del chico que iba herido por el cuervo. Su madre trabajaba como enfermera, así que ella misma lo curó, aunque le dijo que tendría que tomar medicamento, pues la herida seguramente lo enfermaría. Aquella noche estaríamos solos en casa mi madre y yo, pues a mi papá le tocaba cubrir el turno nocturno en la fábrica que trabajaba. Después de recibir un sermón por parte de mi madre, me fui a bañar y enseguida me acosté. La casa donde vivo es muy pequeña, por lo que es difícil tener privacidad, aunque gracias a esto, mi madre también pudo ser testigo de lo que me ocurría minutos después de que lograra dormirme. Estando en mi cama, comencé a escuchar que me hablaban por mi nombre. Me desperté sobresaltado, pensando que quizá mi madre pudiera estar enferma. Padece diabetes y en más de una ocasión nos ha asustado cuando se pone mal. Pero esa vez no fue el caso. Mi madre estaba junto a mi cama. Me dijo que mirara hacia la ventana. Allí estaba un enorme cuervo que pronunciaba mi nombre claramente. Me asusté muchísimo, igual mi madre, pero con todo y miedo, comenzó a arrojarle agua bendita al ave mientras rezaba una oración que se llama la Magnífica. El pájaro dejó de hablar, se echó hacia atrás y escapó a la oscuridad. Una vez que estuvimos tranquilos, mi madre me explicó que por eso no era bueno salir ni en Noche de Brujas ni en el día de San Bartolo, que según ella es cuando sale el diablo. Afortunadamente, no volvimos a tener la visita de esa maldita ave, quien, pienso, era una de las brujas que vimos en los matorrales. Pero me queda esa experiencia inolvidable ocurrida en Halloween. El campo de las calabazas. Cuando viví hace unos años en Estados Unidos, pasé una situación que merece ser contada, y sobre todo en una noche de Halloween, ya que precisamente en esas fechas fue cuando me ocurrió. Trabajaba por aquel entonces en la pizca, y en una ocasión nos contrataron a mí y a otros 5 trabajadores para laborar en un campo de calabazas, en un lugar muy alejado de las demás plantaciones de la ciudad en la que trabajo. Las calabazas son muy vendidas en octubre, pues la gente las usa para adornar sus casas.
Trabajamos durante una semana en un horario normal, en el que terminábamos jornada cuando aún había luz de día. Sin embargo, el trabajo se comenzó a atrasar y nos pidieron horas extra. Hice amistad con una señora que se llamaba Hilda. Ella me platicaba que en aquel lugar, de vez en cuando encontraban objetos extraños en los plantíos. Además, me advirtieron nunca alejarme del campo de calabazas después de la medianoche. Yo le pregunté sobre la clase de objetos que encontraban, y para responderme, me pidió que la siguiera hasta uno de los graneros. Entramos y caminamos hasta un armario. Cuando lo abrió, vi dentro una docena de muñecos de tela con cabellos humanos, un cráneo de chivo, pezuñas de animal y un par de frascos con vísceras de animales en formol. Cuando acabó de mostrarme los objetos, me aclaró que en el plantío jamás se criaron animales, mucho menos cabras. Yo le puse atención y le pregunté que si lo que buscaba era asustarme, no lo lograría. Ella entre risas me dijo que no era esa la situación, que al contrario, me mostraba todo eso para que no me fuera a asustar si al estar trabajando viera algo parecido, o incluso si algo extraño ocurría, y recalcó que mientras me mantuviera en el área de trabajo no me pasaría nada. Yo no me creí nada de lo que me dijo Hilda. Pensaba que todo su sermón era solo una tradición entre los trabajadores. Al día siguiente, entre un par de calabazas me encontré un gato disecado. Le habían cosido los ojos y el hocico con hilo rojo. Tomé al animal y se lo llevé a Hilda. Ella me regañó por tomarlo directo con las manos, pues ella pensaba que esos objetos se debían de tomar con cuidado o podíamos contagiarnos de embrujo. Dejé que ella se encargara de llevarlo al armario y continué con mi trabajo. Nos agarró la noche trabajando y con la oscuridad llegó la maldad. Empezamos a escuchar como si muchas serpientes se arrastraran entre las calabazas, pero cada vez que revisábamos no veíamos ninguna serpiente por ningún lado. Hilda me dijo que anduviera con cuidado, pues era muy probable que la bruja estuviera buscando a alguien. Yo le pregunté que a qué se refería con bruja. Después le dije que yo no creía en eso. Me miró y me dijo, no creas si no quieres, pero la verás. Los únicos animales que había en el plantío eran 4 perros pastor belga, y esa noche se comportaron de manera extraña. Le ladraban a la nada y corrían de un lado a otro como si buscaran algo. No sé, las historias de Hilda, la noche y los perros ladrando comenzaron a hacerme sentir nervioso. Después de un rato, noté que los perros callaron y los perdí de vista. Uno de los trabajadores llegó diciendo que uno de los perros había desaparecido y no respondía a los silbidos. Todos comenzamos a llamar al animal, a quien se le veía le tenían mucho cariño, pero no respondía. Solo uno de los perros nos seguía. De pronto, escuchamos al otro perro chillando detrás de un árbol que se localizaba más allá del plantío. Llamaron a una de las personas que cuidaban, quien no tardó en aparecer en un vehículo todoterreno acompañado de un rifle, y encendió unos faros de la parte superior del vehículo. Ante el horror de todos, vimos al perro herido gravemente en el cuello. Era como si un animal grande lo hubiera atacado. Fueron por él rápidamente. Amarraron el cuello del animal con una camisa de uno de los trabajadores. Después le encargó a otro que se llevara al perro al veterinario y nos dijo a todos que nos regresáramos, pues era posible que un lobo o coyote estuviera merodeando la zona. No acababa de decirnos que nos resguardáramos cuando miramos a lo lejos unos ojos brillando. En ese punto yo tenía mucho miedo. El hombre detonó 2 tiros y el animal corrió. Luego iluminó en dirección al animal con los faros del vehículo y ante el asombro de todos vimos cómo corría un hombre desnudo. Hicieron la denuncia a las autoridades. Después nos pidieron que fuéramos a dormir. Al día siguiente, durante el trabajo, Hilda me comentó que eso que vimos durante la noche era uno de los engendros de la bruja, que según ella,
Eran seres creados a partir de niños robados, a quienes corrompía e instruía en la magia negra. Estos seres son capaces de transformarse en animales, tal y como lo haría un nahual. Yo le pregunté que por qué no simplemente la buscaban y acababan con ella. Hilda me comentó que no era tan sencillo. Además, sospechaba que alguien de entre los trabajadores la apoyaba. En ese momento, uno de los trabajadores gritó que los objetos del armario habían desaparecido. Todos caminamos hacia el granero y efectivamente comprobamos que todas las cosas habían desaparecido. Hilda me miró y me dijo que seguramente alguien de allí le entregó las cosas a la bruja. Yo le volví a preguntar por qué no buscaban el escondite de la bruja, a lo que ella me respondió: ¿tú irías a buscarla? Ya no le contesté nada. No creo que exista una persona tan valiente como para irse a meter a donde vive una bruja. Ese día nos tocó estar empacando. Me sentí aliviado de no tener que estar en el campo de calabazas. Después de unas horas, nos encargaron subir unas cajas a los vehículos que llevarían las calabazas. Mientras lo hacíamos, se nos acercó una señora que no reconocimos como trabajadora. Nos miró a Hilda y a mí y nos dijo: ojalá que se muera ese maldito perro, al igual que el otro. Siempre son una molestia para mis hijos. Entonces nos dimos cuenta de que el perro que no había sido herido estaba junto a nosotros. Este le gruñía y le mostraba los dientes a la señora. Ante esto, miré con detenimiento a la mujer. Entonces noté algo extraño en su rostro. No sé cómo describirlo, pero era como si su mirada reflejara maldad. Hilda y yo nos quedamos viendo unos segundos, y cuando volvimos la vista, la señora ya no estaba, aunque el perro seguía gruñendo y enseñando los dientes en dirección hacia donde había estado parada. Más tarde nos avisaron que el perro que se llevaron herido sí había muerto. Hilda no dejaba de recordarme que me había dicho que vería a la bruja, pues a lo que me contaba, eran ya muchas las personas que mencionaban haber visto a la misma mujer. El último día que trabajé en ese lugar fue el más aterrador de toda mi vida. De nuevo, se nos pidió que nos quedáramos horas extras. Necesitábamos transportar herramienta a un almacén que se encontraba en la parte más alejada del campo. Mientras llevábamos a cabo esa tarea, varios trabajadores comentaron que escuchaban ruidos en un pequeño módulo frente a la bodega. Decidimos entrar a ver qué ocurría. Dentro estaba la bruja frente a un círculo de velas negras. En una de sus manos llevaba un cuchillo y en la otra un animal que no logré identificar. Quizá era un gato o un mapache. La mujer nos miró y nos salpicó con la sangre del animal. Después dijo unas palabras que no entendí y salió corriendo por la puerta. Nadie hizo nada por frenarla. De hecho, algunos hasta allá habían corrido. Tampoco intentamos perseguirla. Solo nos quedamos viendo cómo desaparecía en la noche. Y mientras esto sucedía, vimos luces acercándose. Cuando las luces estuvieron lo suficientemente cerca, vi que se trataban de velas cargadas por niños que vestían disfraces antiguos. Uno llevaba una especie de máscara de conejo. Otros dos mostraban dos sombreros en punto, como los de un mago, pero no llevaban máscara o antifaz. Sus rostros eran pálidos y sus ojos blancos carentes de vida, y el último de ellos, una calabaza por máscara. Escuché cómo los demás trabajadores que veían, al igual que yo, aquel aterrador espectáculo, comenzaban a gritar mientras que otros se pusieron a rezar. Tal y como aparecieron los niños disfrazados, desaparecieron. Yo no volví a ese lugar a trabajar. Me cambié a otro lugar donde empaquetábamos manzanas. Días después, Hilda me llamó para pedirme que le consiguiera trabajo conmigo. Aunque en varias ocasiones yo he querido tocar el tema, ella se niega. Me ha dicho que le tocó ver algo aún peor y que prefería olvidar el asunto. Ya no le he insistido, pero quién sabe qué será lo que haya visto.
Emergencia de Halloween. Soy paramédico de la Cruz Verde en Guadalajara, Jalisco. Pueden creer que en esta profesión se ve de todo, aunque hay veces que son muy tranquilas las noches, mientras que otras son ajetreadas, sobre todo en aquellas fechas donde las celebraciones incitan al vandalismo. Desde hace algunos años es costumbre que en Halloween suele haber mucho trabajo, desde atender accidentes de automóviles a causa de muchachos que arrojan huevos desde pasos peatonales, hasta incluso heridas causadas por pistolas de gocha. He visto de todo, pero ninguna historia se compara a lo que viví junto a dos compañeras una noche de Halloween que recibimos una llamada de emergencia, donde acudimos junto con la policía, pues nos indicaban que en el domicilio se escucharon gritos y golpes. Cuando llegamos al domicilio, encontramos a un señor de edad avanzada que actuó de manera agresiva hacia nosotros. Nos gritaba que nos fuéramos y nos cerró la puerta en la cara. Nosotros escuchábamos desde afuera gritos de otro hombre y una mujer que lloraba y gritaba desesperada. Sonaba muy grave la situación. Los policías y nosotros no quisimos abandonar el lugar, pues varios de los vecinos nos pidieron que esperáramos a que intentaran hacer entrar en razón a ese señor, pues sentían miedo de que la nieta de él estuviera en peligro de muerte. Cuando me di cuenta, estábamos rodeados de niños disfrazados. Algunos cargaban calabazas de plástico y otros simples bolsas de plástico. Uno de los niños se acercó a mí y me dijo que tuviéramos mucho cuidado con esa casa, pues estaba embrujada y vivían puros desquiciados. Los policías corrieron a los niños de la zona, pero el comentario del niño se quedó en mi cabeza, sobre todo por la parte donde decía que allí vivían puros desquiciados. En verdad, se veía que esa familia estaba medio mal de la cabeza. De pronto, el escándalo cesó y una señora salió a abrirnos la puerta. Ella estaba llorando y le pidió a los policías que entraran lo más rápido posible. Cruzamos el portal. Yo pensaba que era un solo dormitorio, pero no. Realmente era como una especie de vecindad. Toda la gente estaba amontonada frente a una puerta. Los policías no tardaron en correr a la multitud. Yo no alcanzaba a ver qué era lo que ocurría. Entre los policías sacaron a un hombre esposado. Dijeron que intentó agredir a dos mujeres con una navaja. Enseguida nos indicaron que entráramos, pues había un par de personas heridas. El anciano que había cerrado la puerta se encontraba dando testimonio a los policías. Apenas entramos en el departamento y atendimos a dos mujeres, una menor de edad y otra de unos 30 años. Ambas tenían heridas menores, un par de cortadas superficiales, solo eso. De pronto empezamos a escuchar suspiros en una habitación que se encontraba cerrada. Me puse en pie y quise echar un vistazo, pero noté que las dos mujeres se comportaban de manera extraña. Querían evitar que nos acercáramos a la puerta, mucho menos que informáramos de ello a los policías. Decían que no había nada allí dentro. A mí se me hizo muy sospechoso el comportamiento de las mujeres, así que decidí informarles de inmediato a los policías. Noté que por fuera del departamento se ubicaba una ventana que daba precisamente a esa habitación. Me acerqué para mirar. Una de las cortinas estaba doblada en una esquina. Esto me permitió mirar un poco. Noté que todos los muros estaban tapizados de crucifijos. Era una cosa exagerada, se los juro. Me quedé unos momentos mirando y por unos segundos casi logro ver a la persona que suspiraba, cuando mi compañero me habló de golpe y me asustó. Él me informó que la policía había logrado hacer que las mujeres abrieran la puerta y que necesitábamos acudir deprisa, pues estaba una mujer bajo un ataque epiléptico y se había hecho daño en la lengua. Entramos rápido y estabilizamos a la mujer. Fue entonces cuando me di cuenta que esa habitación era algo extraña. Aparte de los crucifijos, había velas de cebo por doquier, aparte de algunas figuras extrañas. Cargamos a la mujer en una camilla,
pues necesitaba una revisión más a fondo. Sin embargo, las mujeres que nos habían impedido la entrada nos decían una y otra vez que no nos la lleváramos, que deberíamos devolverla a esa habitación. La mujer me miró y nos dijo que por favor la sacáramos de allí. Los policías hicieron a un lado a las mujeres que se pusieron histéricas y no nos dejaban salir. Subimos a la mujer a la ambulancia, quien, apenas arrancamos, comenzó a comportarse de una manera extraña. Iba muy inquieta y gritaba por ayuda. Yo me acerqué a ella y le pregunté sobre la manera en que pudiera ayudarla. Ella me contestó con un tono suplicante que por favor la lleváramos al templo de la Merced. Yo le contesté amablemente que era primordial llevarla a atender a la Cruz Verde, que una vez estuviera bien, podía asistir cuantas veces quisiera. Ella no lo tomó a bien. La señora se puso histérica. Tuvimos miedo de que de nuevo le diera un ataque epiléptico. Intentamos tranquilizarla, pero ella siguió insistiendo en que la lleváramos, pues según ella, no existía otra manera en que pudiéramos ayudarle. Sé que sonará extraño, incluso irresponsable de nuestra parte, pero decidimos llevarla al templo como nos lo había pedido. Lo que sigue, de no ser porque mis compañeros y varias personas que circulaban por la calle fueron testigos, no lo creería. La mujer apenas pisó el arco de la entrada al templo. Se elevó unos 10 centímetros del piso. Además, comenzó a hablar en un extraño lenguaje. De entre todo lo que decía, solo se me grabó una palabra: Mefisto. Todos sentimos miedo de acercarnos a ella, y muchas personas que circulaban a los alrededores se ponían a rezar. De pronto, la mujer se desvaneció, y cuando nos acercamos a ella, comprobamos que no se había desmayado, sino que estaba dormida, pues roncaba con fuerza. Así que regresamos a la ambulancia rumbo a la Cruz Verde. No me había percatado que el estado físico de la mujer era muy delgado. Se veía muy descuidada. Su cabello estaba hecho nudos y su ropa se encontraba remendada. Con el tiempo me enteré que la pobre mujer la mantenían encerrada en esa habitación. Según dijo una de las mujeres a las que interrogaron, la señora se había dedicado un tiempo a realizar trabajos de brujería. Desgraciadamente, la señora se metió con fuerzas que no logró controlar. Según se creía, un demonio la había poseído, lo que causó que comenzaran a ocurrir cosas extrañas, no solo en el departamento donde vivía ella, sino en toda la vecindad. Decían que las puertas de los departamentos se abrían solas y escuchaban pisadas como de pezuñas en los tejados. Además, el hijo de la señora, que era el hombre que detuvieron, se había vuelto muy agresivo. Los vecinos decían que estaba endemoniado. Total, que según los testigos, mantenían a la señora encerrada en esa habitación tapizada con crucifijos, los cuales servían como una especie de sello para mantener a la señora apaciguada, y era por eso que no querían que la sacáramos de allí. Ya no supe más del caso, pero sin duda alguna, esta ha sido la anécdota más extraña que he vivido como paramédico, sobre todo porque todo esto sucedió en Halloween. Noche de brujas. Hace unos años, cuando la música electrónica estaba en su auge, solía asistir a conciertos clandestinos. Casi siempre era en lugares alejados de la ciudad, en algún rancho o casa abandonada. Con el tiempo me casé y dejé de asistir a este tipo de eventos, pero hace 3 años me animé a asistir por insistencia de mi marido, quien se había puesto muy entusiasmado ante el evento. Preparamos con mucha anticipación nuestros disfraces. No era cosa de otro mundo. Yo iba disfrazada de bruja, y mi esposo, como es muy alto, se disfrazó del monstruo de Frankenstein. Pueden imaginárselo, un hombre de 1,95 de altura con plataformas. Daba miedo en verdad. También asistirían unas amigas mías, que de hecho
fueron quienes estuvieron insistiendo para que asistiéramos al evento. Son 3 amigas que iban disfrazadas como las hadas que salen en la película de La Bella Durmiente, lo cual les iba muy bien, se veían muy originales. Nos dijeron la ubicación exacta donde sería el concierto. Solo nos dieron unos puntos donde habría señales para seguir el camino. Somos originarios de Querétaro y rara vez había conciertos de ese tipo, pero antes de casarme, para poder asistir, viajaba a Puerto Vallarta o incluso a Ciudad de México, pues allá se daban este tipo de eventos. Salimos a carretera en la camioneta de mi esposo. No me gusta ser supersticiosa, pero aquella noche presentía que algo iba mal, y de hecho, las cosas salieron mal desde un principio, pues cuando paramos a echar gasolina, nos dimos cuenta que uno de los neumáticos venía pinchado. Mi esposo cargaba una llanta de refacción, la cambió y quiso continuar, aun cuando yo le sugerí regresar. Tardamos alrededor de 45 minutos para encontrar el punto. Era un lugar de esos por los que siempre pasas cuando vas en carretera, un lugar de sembradíos y brechas de tierra. Nos adentramos por el camino de tierra. A partir de allí, todo el camino estaba adornado por calabazas con velas dentro. Rápidamente escuchamos el retumbar de las bocinas y nos encontramos con los demás autos estacionados. Mis amigas traían botellas de vodka y habían estado bebiendo todo el camino. Así que apenas llegamos, se adentraron en la fiesta. Mi esposo y yo no bebemos, y menos en fiestas. Duramos apenas un par de horas bailando, cuando una de mis amigas se puso mal. La acompañamos lejos del escenario y comenzó a vomitar. Mientras esperábamos que se repusiera, mi esposo me dijo que mirara a lo lejos un árbol. Yo miré a donde me indicó. Se veían 5 esferas luminosas en la copa de ese árbol. Vimos cómo bajaban a través de las ramas. Nos llamó tanto la atención que decidimos acercarnos más, pues creímos que quizá eso era parte del show. Aunque no tenía sentido que ese espectáculo se hiciera tan alejado del escenario. Ya cerca, vi que la corteza del árbol tenía una apariencia extraña. La cosa fue que, una vez que estuvimos al pie del árbol, miramos hacia arriba. Los destellos se detuvieron a unos metros de nosotros. Yo empecé a tener mucho frío, pero ese era un frío diferente. No sé cómo explicarlo. Se me erizaba la piel, y mi esposo tuvo la misma sensación. Cuando menos acordé, mi amiga, quien se había repuesto, se encontraba justo a nuestro lado, mirando también hacia la parte superior del árbol. De hecho, fue ella quien se dio cuenta que había alguien al fondo de esas esferas luminosas, y gritando nos indicó que miráramos. Eran 5 mujeres de baja estatura con la piel blanca y arrugada. Nos miraban directamente. De hecho, toda la expresión en sus rostros era algo aterrador. «¡Brujas!», gritó mi amiga y mi esposo al mismo tiempo. Corrimos hacia atrás hasta chocar con otro árbol. Yo sentí que algo me agarró del cabello con mucha fuerza, casi al punto de sentir que me lo arrancaría. Miré hacia arriba y allí estaba otra de esas horribles brujas. No sé ni cómo, pero logré zafarme. Me agarré de mi esposo y corrimos hasta la zona donde se realizaba el evento. No me di cuenta que mis 2 amigas quedaron atrás. Le pedí a mi esposo que fuera a buscarlas. Obvio se negó. Allí estaba yo dudando entre regresar y no. Era tan grande mi miedo que de no ser por mi esposo, ya estuviera rumbo a mi casa. Después de un rato dudando entre irme o esperar a ver si regresaban, llegaron corriendo con todo su maquillaje escurriendo y sus disfraces rotos. Les preguntamos sobre lo que había pasado. Una de ellas, la que había estado vomitando, no lograba controlarse, temblaba y lloraba, así que mi otra amiga nos contó lo que pasó. Cuando ustedes corrieron, Erika se quedó atorada en una de esas ramas. Yo intenté ayudarla. En eso, esas brujas nos rodearon y escuchamos sus chillidos. Sus voces eran tan horribles que me dejaron paralizada.
Lo único que logré hacer fue abrazar a Erika y ponerme a rezar. No quería mirarlas, sentía cómo me jalaban los cabellos y la ropa. De todo esto, lo que menos soportaba eran sus voces. De pronto, escuchamos un sonido más fuerte, algo así como un relámpago, y esto hizo que las brujas nos soltaran y huyeran. Aprovechamos y corrimos sin mirar atrás hasta que los encontramos. Se veían muy mal, incluso seguían temblando. Nos escabullimos entre la gente hasta llegar a la camioneta. No sé si sería porque me encontraba ya muy alterada, pero todo el camino sentí que nos perseguían. Esto ocasionaba que, de vez en cuando, me detuviera en el camino para mirar el cielo, hacia atrás y a los lados. Mi esposo se desesperó y me pidió que corriéramos a la camioneta. No me había dado cuenta de que la distancia del evento y la camioneta era demasiado larga. En el camino nos detuvieron unos sujetos que tenían mala pinta. Creí que nos atacarían o algo, pero no. De hecho, la mala pinta que traían era a causa que también los atacaron las brujas, pues apenas nos vieron, nos dijeron que no nos acercáramos al estacionamiento, pues allí era donde estos seres los habían atacado. Mi esposo y yo nos miramos preguntándonos qué haríamos. Nos armamos de valor y yo le pedí que rezáramos entre todos. También recogimos unas cuantas ramas y piedras del camino. Llegamos al estacionamiento y no vimos nada a primera vista. Sin embargo, al alcanzar la camioneta, la cual estacionamos frente a un árbol, vimos a una de esas criaturas como si se fundiera con las ramas. Dejamos caer las piedras y las ramas, después corrimos a la camioneta. Escuchamos de nuevo ese horrible grito. Afortunadamente, logramos salir a la carretera sin volvernos a topar con aquellos seres, y créanme que todo el camino me la pasé mirando por el retrovisor por si nos seguían. Al poco tiempo, nos enteramos que el evento terminó abruptamente, pues hubo un apagón de energía y algunas personas accidentadas. Yo no puedo dejar de pensar en que aquellos seres fueron los causantes de esos daños. Hoy en día, sé que mi disfraz estaba lejos de parecerse al de una bruja verdadera. Afortunadamente, jamás he vuelto a tener una verdadera noche de brujas como aquella vez. Brujas. Antes no solía creer en ellas, pero en una ocasión se nos invitó a mi novia y a mí a una exposición de películas de terror a blanco y negro en una hacienda que funcionó un tiempo como hogar para seminaristas católicos. El lugar se ubicaba cerca de un lago. Según me platicaban, estaba muy bonita la zona y la finca tenía esa chispa que provocaba sentir miedo. Y al fin y al cabo, esto era lo que buscábamos en Halloween. Decidimos disfrazarnos como Batman y Gatúbela. Aunque también vivimos en Nayarit, el lugar nos quedaba algo retirado de nuestra casa, por lo que nos fuimos con algo de tiempo de anticipación, pues queríamos visitar la laguna. Como no llevábamos otro cambio de ropa más que nuestros disfraces y abrigos, nos sentimos un poco incómodos, ya que todos se nos quedaban viendo. Aparte, no vimos a nadie más con disfraz en la laguna. Al caer la noche, nos dirigimos al seminario. El lugar era de difícil acceso. Se encontraba entre la laguna y una pendiente. Afortunadamente, mi vehículo cuenta con doble tracción. De no haber sido así, no me hubiera animado a acceder al lugar en auto. Durante el camino, recogimos a un par de chicas que también iban al lugar. Ellas también venían disfrazadas. Llegamos a la entrada, donde tuvimos que hacer una larga fila. En verdad, no creí que hubiese tantas personas en el evento. Después de entregar los boletos, caminamos por un pequeño laberinto de baldosas. Llegamos hasta una especie de mirador, y desde allí pudimos ver la construcción del edificio. Contaba con 2 salas o bloques rectangulares, donde se nos dijo habían estado las barracas de los seminaristas.
y en medio una construcción redonda muy grande, que era la capilla principal, pues según los guías, la construcción contaba con un total de 7 capillas. En lo personal, la construcción me parecía maravillosa. En ese momento pensé en decirle a Selene, mi novia, que si alguna de las películas nos parecía aburrida, nos escabulléramos para explorar los pasillos a tomar fotografías. Continuamos caminando, cruzamos un puente de piedra y llegamos a uno de tantos jardines de los que tiene el seminario. Nos explicaron que el evento se dividía en 3 zonas en las que proyectarían la misma película. Ya era elección de nosotros qué lugar escoger. Estos se localizarían. Una zona sería al aire libre, otra en la sala del ala derecha de barracas. Nosotros elegimos permanecer en el ala izquierda. Le pregunté a una persona del staff si nos llevarían a ver la capilla principal y los demás lugares del seminario. Me dijo que no, que si deseaba conocer el lugar, podía programar una visita otro día, y que se nos pedía permanecer en las zonas en las que estuviera el staff de seguridad, y sobre todo, por ningún motivo, atravesar las zonas acordonadas. Compramos unas palomitas grandes y nos sentamos, pues las proyecciones iban a comenzar. Me sentí cómodo de ver que la mayoría de la audiencia llevaba disfraces. Vimos un par de cortos sobre vampiros. Después, yo me paré a buscar el baño. Uno del staff me indicó dónde se encontraba. Antes de ir, volví por Selene, quien me dijo que también quería ir. Salimos a un pasillo con muchas puertas a los costados. Todos tenían una cinta que nos prohibía el paso. De regreso del baño, soborné con un cigarro a uno de los guardias de seguridad que cuidaban el paso a las barracas. Esto nos dio permiso de pasar, aunque nos advirtió que no dijéramos nada y que la primer cosa rara que notáramos regresáramos de inmediato. Le dijimos que sí a todo, aunque no entendía qué quería decir con que notáramos alguna cosa rara. Apenas atravesamos la puerta, sentimos cómo la temperatura bajaba. No entendía cómo si estábamos en el mismo edificio se sintiera tanto frío de una habitación a otra. Con las linternas de nuestros celulares vimos las literas que habían permanecido a los seminaristas. Todo estaba intacto. La construcción era austera. No tenía terminaciones ornamentales o finas. Tampoco había muchas imágenes religiosas. Solo un par de cuadros y un enorme crucifijo de madera. Selene comenzó a temblar. Me decía que sentía demasiado frío, así que le puse mi saco. Llegamos hasta una puerta que daba a otro jardín. No creí que la puerta fuera a estar abierta, pero de un empujón abrió. Selene me pidió que nos siguiéramos. Yo le dije que solo daríamos un vistazo y luego podíamos regresar. Ella aceptó, no de muy buena gana. Afuera hacía aún más frío. El jardín estaba muy bien cuidado, lleno de flores. Encontré otra de las capillas. Estaba justo a la mitad del jardín. Era muy pequeña. Solo contaba con una banca y al fondo de nuevo una cruz. Al salir de la capilla, alumbrando el piso, noté que las piedras en él formaban un camino. Quise seguirlo, pero Selene me volvió a pedir que nos fuéramos. Esta vez me costó más trabajo convencerla de seguir. Continuamos por el camino de piedras hasta que llegamos a una escalera. Bajamos hasta un barranco que daba al lago, y al final de las escaleras había suficiente espacio de arena seca para estar de pie. Nos quedamos mirando a la luna y el lago. Selene me abrazó y me dijo que al final de todo fue buena idea haber seguido el camino. Entonces, escuchamos que alguien nos silbó a nuestras espaldas. Nos giramos e iluminamos con nuestras lámparas. Entonces, notamos que debajo del barranco había una reja con barrotes gruesos que protegía la entrada a una cueva. Nos acercamos y notamos que dentro estaba una estatua con la figura del diablo. Y de pronto, esta se abrió por sí sola. Nosotros nos echamos para atrás. Segundos después, vimos salir a una mujer extraña. Ella nos invitaba a pasar dentro de la cueva.
Entramos en pánico y comenzamos a correr escaleras arriba y no nos detuvimos hasta llegar a la capilla. Selene estaba llorando. Yo le pedí que rezáramos y así lo hicimos. Estando dentro de la capilla, escuchábamos como si alguien se arrastrara por el jardín. No sabía qué hacer, tenía mucho miedo y no podía demostrarlo, pues necesitaba cuidar de Selene. Entonces, decidí descolgar el crucifijo del monasterio y salí haciéndome el valiente. Le pedí que caminara abrazada a mi espalda. En una mano llevaba el crucifijo y en la otra el celular iluminando el camino. A lo lejos vi una figura arrastrándose de manera sobrenatural. Corrimos hasta alcanzar la puerta por la que habíamos salido. Dentro de las barracas escuchamos ruidos extraños como de lamentos. Además, las literas bailaban como si alguien las estuviera empujando. Llegamos corriendo hasta donde se encontraba la cinta, esperando encontrar al guardia que nos dejó pasar. Pero esto se puso más extraño, pues el pasillo estaba completamente vacío. Caminamos hasta la zona donde proyectaban la película, pero tampoco había nadie. Todo estaba completamente solo. No había ninguna persona y el proyector seguía pasando una película. No tenía sentido. No estuvimos fuera tanto tiempo. Pensamos que quizá todos se fueron a otra área, así que caminamos rumbo a la salida del edificio. Encontramos la puerta cerrada. Comenzamos a golpearla fuertemente y a gritar que nos dejaran salir. Desgraciadamente, no teníamos respuesta. De pronto, Selene dio un grito de horror. Decía, «Allí está, es una bruja». Yo giré la cara y vi la misma extraña mujer que según nosotros habíamos dejado atrás. Era más espantosa de cerca. No recuerdo mucho, pero a lo poco que logro recordar fue que de pronto alguien abrió la puerta. Minutos después, nos estaban atendiendo en un puesto de enfermería. Nos dijeron que nos encontraron en las barracas. No entendía lo que pasaba. Les juré que era verdad lo que nos acababa de ocurrir. No tenía sentido que nos hubieran sacado de las barracas, ya que estábamos en el área de proyección. Una persona del staff se acercó a hablar con nosotros. Nos platicó que por eso no dejaban pasar a nadie a otras áreas, pues eran muchas las personas que se habían perdido y que nosotros habíamos tenido suerte de ser encontrados. Esto nos ocurrió hace ya mucho tiempo. Aún hoy en día no entiendo lo que pasó. He escuchado historias acerca del lugar, aunque no ofrecen muchas respuestas, pues solo hablan de personas que se perdieron en las barracas y jamás volvieron.